Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video 26. En este caso vamos a hablar sobre los teoremas del valor medio y hablo de teoremas porque aunque hay un teorema en específico al que se le denomina el teorema del valor medio, hay otros teoremas que tienen una forma muy parecida como el teorema del valor medio de Cauchy o el teorema de Rolle, que también vamos a ver en este video. Ahora bien, lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es un, ah, un punto relativo, un máximo relativo, un mínimo relativo o en general un extremo relativo. Entonces, si tenemos f una función que va de a en r y es continua en a, decimos que x tilde es un máximo relativo si existe un delta tal que si x menos x tilde es menor que ese delta tilde, entonces f de x es menor o igual que f de x tilde. O dicho sea de paso, de una localmente cerca de x0, x0 es el más grande. Y la definición asimétrica es el mínimo relativo, donde decimos que x techo es un mínimo relativo si existe un delta techo mayor que cero, tal que x menos x techo menor que ese delta techo, es decir, x está cerca de x techo, entonces f de x techo es menor o igual que f de x, o dicho de otra manera, en ese intervalo chiquitito cerca de x techo, el valor que toma f en x techo es el menor que toma en ese intervalito. ¿A qué nos referimos en esto? Veamos esta gráfica. Claramente esta gráfica en este punto tiene un mínimo relativo, es decir, por acá hay un mínimo que se alcanza más o menos aquí. Pero ese no es el mínimo absoluto. Vean que si nos vamos por acá, aquí hay otros valores en los cuales la función es menor de lo que es en este punto. Y lo mismo pasa acá. Este punto acá es un máximo ah, relativo, un máximo local, también podemos decir. ¿Por qué? Porque aquí es un punto que es mayor que todos los puntos alrededor. Sin embargo, no estamos diciendo que si nos vamos a otro lado, como por aquí, lejos de ese punto, no hayan puntos donde la función pueda ser todavía mayor. Pero localmente, aquí cerquita, es el punto mayor. Ahora, resulta que tenemos un teorema fuerte al que vamos a volver en múltiples ocasiones, que es la derivada en los extremos relativos. Si f es una función continua y diferenciable en a, y x0 es un punto en A, que es un punto relativo, es decir, f de x0 es o un máximo o un mínimo local de la función, entonces f' de x0 es 0. ¿Cómo vamos a probar eso? Bueno, veamos primero, asumamos que x0 es un máximo relativo y por contradicción pensemos que f' es un número a que es positivo. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Pues en ese caso vamos a tener un delta tal que si x menos x0 es menor que delta, eh, entonces f de x0 es mayor o igual que f de x. ¿Eso por qué? Porque estamos diciendo que x0 es un máximo relativo y además por las cuestiones del límite vamos a tener que f de x menos f de x0 entre x menos x0 es menor que a en ese intervalito, cuando x menos x0 es menor que ese delta. ¿Por qué nos interesa que eso sea menor que a medios? Bueno, porque si quitamos los valores absolutos, eso nos va a quedar mayor que menos a medios y menor que a medios, y sumamos ambos lados, y lo que nos queda es que f de x menos f de x0 entre x menos x0 es mayor estricto que a medios. Y acuérdense, a medios es positivo. Entonces, ¿qué sucede? Podemos tomar x a la derecha de x0. Es decir, x está en el intervalo abierto x0, x0 más delta. En ese caso, x menos x0 es positivo
¿Y qué sucede? De la expresión anterior que teníamos, podemos multiplicar por el denominador a ambos lados. El denominador es positivo, no nos va a cambiar la desigualdad. Y nos queda que f de x, esta expresión acá, f de x menos f de x0, es mayor estricto que a medios entre x menos x0. Y como a medios era positivo y x menos x0 era positivo, entonces este valor es definitivamente positivo. Pero ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si sumamos a ambos lados f de x0, tenemos que f de x es mayor estricto que x0. Pero habíamos dicho que f de x era menor o igual a x0, entonces aquí tenemos una contradicción. ¿Y qué podemos concluir de ahí? Podemos concluir que f' de x0 es 0. En estos momentos ustedes deberían estar diciéndome, suave, profe, hacen falta casos. Y sí, hacen falta casos. Veamos que aquí asumimos que x0 es un máximo relativo y f' de x0 es positivo. Y llegamos a la conclusión de que no podía ser positivo. Bueno, hay tres casos adicionales, pero los tres casos son unas variaciones muy pequeñas de la misma prueba que hemos dado y que se las voy a dejar. Es decir, ustedes podrían decirme, bueno, ¿qué sucede si x0 es un máximo relativo, pero f' de x0 es negativo? Bueno, ustedes lo hacen y van a llegar a una contradicción semejante. Y bueno, entonces si es un máximo relativo, tenemos que f' de x0 no puede ser ni positivo ni negativo, la única opción que le queda es ser 0. Y ustedes me dicen, bueno, en ese punto, ok, ya lo probamos si es un máximo relativo, pero el teorema nos dice que es un extremo relativo. ¿Qué pasa cuando sea un mínimo? Bueno, lo mismo, bueno, tienen dos opciones. Dicen, bueno, entonces consideremos menos f y menos f va a tener un máximo relativo en a y aplican lo que acaban de probar, o bien podrían hacerlo considerando, básicamente haciendo los mismos dos casos, x0 un mínimo relativo y f' de x0 negativo o f' de x0 positivo, y esos tres casos que no estamos probando son esencialmente el mismo caso, simplemente que en algunos casos hay que tener un poquito más de cuidado con las desigualdades. Por ejemplo, cuando uno hace esta multiplicación de a medios por x menos x0, porque hay algunas desigualdades se invierten, pero yo confío que ustedes pueden hacer esos casos sin problema. Ahora bien, ¿por qué queremos este teorema? Este teorema lo vamos a utilizar mucho en las próximas 2 semanas cuando hablemos de concavidad, de test de la primera derivada, de test de la segunda derivada, y adicionalmente en la siguiente semana cuando veamos aplicaciones de la derivada, una de las aplicaciones principales es el cálculo de máximos y mínimos, y adivinen cómo calculamos los máximos y los mínimos, resolviendo la ecuación f' de x0 igual 0. ¿Y por qué podemos hacer esto? Por este teorema. Muy bien. ¿Por qué queríamos este teorema? En este video en particular, empecemos con el teorema de Rolle. El teorema de Rolle nos dice que supongamos que f es una función continua en el intervalo cerrado AB y diferenciable en el intervalo abierto AB, y además sabemos que f de A es igual a f de B, que es igual a 0, es decir, la función es 0 en los extremos. Entonces existe un punto C en el intervalo abierto, en el interior del intervalo abierto AB, tal que f' de C es 0. Esto no es profundamente complicado. Veamos que tenemos dos opciones: o f es idénticamente 0 o no lo es. Si es idénticamente 0 no importa porque la derivada de 0 es 0, entonces cualquier punto va a cumplir. Ahora asumamos eh, que no es idénticamente 0, entonces hay algún punto en el que es positivo, pero si hay algún punto en el que es positivo, entonces el máximo de f en el intervalo cerrado AB, que por el teorema de existencia de puntos extremos existe, va a tener que ser positivo. Entonces asumamos que C es ese punto, ese máximo absoluto. Nuevamente el máximo absoluto no puede estar en los extremos. ¿Y qué sucede?
por el teorema anterior, sabemos que f' de c es cero. Ahora, eh, eh, el teorema de Rolle lo vamos a usar para probar el teorema del valor medio. Acuérdense que cuando hablábamos de continuidad, aquel que decía que si uno tenía, o sea, que cualquier punto entre f de A y f de B se alcanzaba, ese era el teorema del valor intermedio. Tienen nombres muy parecidos y en general, si ustedes me explican de cuál están hablando, a mí no me preocupa si ustedes le cambian el nombre a uno y al otro, pero asegúrense de saber cuál es el teorema del que están hablando, o sea, de lo que dice el teorema. Lo importante es el contenido. En este caso, lo que estamos diciendo es lo mismo. Tenemos f, una función continua en el intervalo abierto, en el intervalo cerrado AB y diferenciable en el interior de ese intervalo, es decir, en el intervalo abierto AB. Entonces existe al menos un punto C en ese intervalo tal que f de B menos f de A es igual a f' de C por B menos A. Esto, ¿cómo lo demostramos? Bueno, definamos esta función phi en AB definida por f de x menos f de A menos f de B menos f de A entre B menos A por x menos A. Vean qué sucede. Si evaluamos en x igual a, tenemos f de a menos f de a, esto nos da 0. Y aquí vamos a tener a menos a, que es 0, por algún número que tenemos acá, nos va a dar 0. ¿Y qué sucede si evaluamos en f de b? Esta parte nos da f de b, perdón, ¿qué pasa si evaluamos en x igual b? Esta parte nos va a dar f de b menos f de a. Y aquí vamos a tener b menos a, que cancela este de acá, y nos queda aquí menos f de b menos f de a. Entonces eso también nos da 0, es decir, phi de a es igual a phi de b es igual a 0. Esto debería gritarles teorema de Rolle, que es el que acabamos de probar hace un momento, y por el teorema de Rolle existe un c en el interior de ese intervalo donde la derivada es 0. ¿Pero qué es esa derivada? Esa derivada, vea que cuando derivamos esto es una constante, entonces esta sí, f de x, sí la derivamos, que es f' y la evaluamos en c. Esta es una constante multiplicando a esto y la derivada de esto es 1. O sea, la derivada de x es 1, la derivada de a es 0, entonces esta derivada es 1 por f de b menos f de a entre b menos a. Esto es una igualdad, entonces podemos pasar f de b al otro lado, f' de c al otro lado y después multiplicar por b menos a y nos queda justamente lo que queríamos demostrar. Muy bien. El último teorema del caso, y este teorema lo estamos utilizando porque vamos a usarlo cuando probemos la regla del L'Hopital en el siguiente video. Nos dice que, bueno, supongamos que f y g son funciones continuas en AB y en el intervalo cerrado AB y diferenciables en el intervalo abierto AB. Y además que g' de x no es 0, eso es para evitar que tengamos problemas de indefinición. Entonces va a existir un punto C en el interior del intervalo AB tal que f de b menos f de a entre g de b menos g de a es precisamente f' de c entre g' de c. ¿Cómo probamos esto? Es algo sencillo, pero primero veamos una cosa. Si g' de x no es 0 en el interior, entonces g de a no va a ser igual a g de b. Eso pueden verlo geométricamente y deducirlo ustedes. Si no, en el momento en el que veamos las aplicaciones, eso va a quedar claro. ¿Por qué? Porque si g' no es 0, como es continua, va a tener un solo signo. Eso quiere decir, y eso lo vamos a ver la próxima semana, que g es o estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Eso quiere decir que no pueden haber dos puntos distintos donde g dé el mismo valor. Ahora veamos. Definamos otra vez una función auxiliar phi. En este caso la ponemos de esta manera. Esto va a ser f de b menos f de a entre g de b menos g de a. Perdón. Este denominador debería ser g de b menos g de a.
por g de x menos g de a menos f de x menos f de a. Pasa lo mismo, evaluamos en a y en b y nos va a dar 0. Y eso quiere decir que la derivada nos va a dar ah, nos va a dar 0 en algún punto en el interior. Y esta derivada, qué curioso, aquí sí está bien, se me chispoteó en un momento. Eh, Esto es una constante multiplicando a esto. Entonces conservamos la constante y calculamos la derivada de esto. La derivada de g de x es g', la evaluamos en c. La derivada de g de a es 0 porque a es una constante, entonces g de a es una constante. Y aquí pasa lo mismo, f de a es una constante, la derivada es 0. F de x no es una función, entonces la derivada es f' y la evaluamos en c. Y eso nos tiene que dar 0. Bueno, lo siguiente es nada más un poco de álgebra básica. Pasamos este menos f de c como f de c al otro lado y dividimos entre g' de c y nos queda esta expresión que tenemos acá, que era justamente lo que teníamos que probar. Muy bien, estos teoremas, como les dije, todos nos van a ser de alguna utilidad después cuando empecemos a ver las aplicaciones. Sin embargo, la primera cosa en la que lo vamos a aplicar es en lo que tiene que ver con la regla del L'Hopital. Y la próxima vez finalmente vamos a llegar a la regla del L'Hopital. Hasta entonces, que estén bien.